Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco. Para este segundo capítulo hemos invitado al cineasta Mateo Herrera. Entre los músicos, el Mateo es conocido por ser el guitarrista y compositor de la emblemática banda quiteña de punk y de ska, El Retorno de Exxon Valdez. Entre los cineastas, le conocemos por sus películas que son documentales y ficciones. Entre las más importantes están Impulso, El Comité, Resonancia y Chuquiragua, por nombrar las que más han rodado y ganado premios en importantes festivales de cine. Con Mateo vamos a conversar sobre su proceso creativo como guionista y como director de sus películas. Mateo, qué chévere que estés en 25 Watts. Mucho gusto de tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Isabel, contento de que tú me entrevistes, me parece súper chévere. Buenazo, empecemos entonces. Oye, estaba leyendo tu biofilmografía para hacer la intro de este capítulo y no sé si es que la última película que estrenaste fue Chuquiragua. Sí, en realidad mi última película fue Chuquiragua en el 2017, 2017 tengo la idea que fue. Wow. Ya es bastante tiempo, sí. Claro, entonces primerito cuéntanos en qué estás ahorita, porque digamos antes del 2017, antes de la pandemia, vos eras de los cineastas más prolíficos en el país, siempre hacías un documental y una ficción casi que cada año. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué estás? Mira, me pasó un fenómeno justamente con Chuquiragua. Chuquiragua creo que es mi octava película y antes de eso, mientras yo estaba en postproducción de las películas, yo ya estaba escribiendo el siguiente Ajá. Proyecto. Era más o menos así como ese ritmo. Tenía una motivación interna incomprensible, no sé, tenía mucha felicidad, me daba mucha felicidad estar metido en proyectos. Y con Chuquiragua, entonces lo que yo hice es estrené más o menos una película cada 2 años. 2 años y medio, yo estaba estrenando películas. Que es un montón, o sea, es súper corto tiempo para hacer películas, ¿no? Entonces es como que tienes una trayectoria, prolífica. Pero igual son 2 años y medio, yo sí me he preguntado eso, igual es bastante tiempo. Y lo que yo siento, digamos, desde mi punto de vista es que simplemente he estado activo, por así decirlo, he estado trabajando activamente en esto. Lo que me pasó en Chuquiragua es que creo que me fundí, tuve un burnout, como le dicen, y me desmotivé, perdí esa motivación, quedé 2 años sin hacer nada, sin escribir, no tenía ningún proyecto, no tenía nada, sobre todo después del rodaje de Chuquiragua, que fue en el 2015. ¿Y qué fue? Porque fue muy duro el proyecto, Fue muy duro trabajar a 4.300 metros, un rodaje de 24 días a 4.300 metros. Es una locura. A 4.300 metros no hay oxígeno. Y tú sabes que el trabajo del cineasta, de hacer películas, no solo del director, sino de todos, es un trabajo mental. Es no solo creativo, sino emotivo. Y esta experiencia a mí me agotó. No estaba preparado físicamente, creo yo, como los pilotos de carreras. Sí, te entiendo, claro. Es como cuando tú vas en una moto, en un carro a 160 kilómetros por hora, pasan 10 segundos, si te mantienes a esa velocidad, te empiezas a agotar. No sé yo lo veo así. Y fueron demasiados días de demasiado esfuerzo sin oxígeno. No sé si tiene sentido, pero eso a mí me afectó mucho, a mí personalmente. Y esa época de descanso y de recuperarte, además coincidió con la pandemia, supongo, ¿no? Sí, verás, mi agotamiento fue justo antes de la pandemia, que no tuve ninguna gana de hacer ningún proyecto. Más bien la pandemia, te voy a decir, la pandemia viene a salvarme, por así decirlo, creativamente, y me vuelvo a meter en proyectos desde cero, sin ningún apuro, sin ninguna presión, y como que renuevo energías durante esos años de pandemia, la verdad. Yo lo veo así. ¿Y en qué estás ahorita? ¿Estás con algún proyecto en desarrollo? Leí por ahí que estabas en postproducción de una película. Cuéntanos un poco. Yo filmé un documental en el 2019, justo antes de la pandemia, del encierro, y hice el rodaje. Y es un proyecto que quedó en stand-by por lo de la pandemia y todo, en post. Es un proyecto que no he entrado a post, que le he estado dando vueltas, pero que no termino de entrar a post. Por un lado tengo como un proyecto en stand-by que necesita post.
¿no? De un documental. ¿Ya? Y escribí mucho durante la pandemia. Escribí algunos guiones. Fue para mí una época de mucha creatividad, de escritura. Trabajé en un guión que tenía listo y escribí 2 guiones más, verás. El uno lo terminé y el otro todavía no lo termino. O sea que tanto burnout después de Chukirawa no fue. Está siendo un poco mentiroso. Un par de años que no hice nada, que no podía hacer nada. Pero bueno, filmé una película durante la pandemia. Filmé una película en Super 8. ¿Te refieres al documental o es una ficción? Una película de ficción. ¿Ya? Que filmamos con un equipo chiquitito de Super 8, en cine Super 8. Filmamos 35 rollos de Super 8 y es un proyecto experimental, muy libre, muy intuitivo, y yo disfruté muchísimo de ese proyecto. Además que coincide con esta crisis horrible institucional que estamos viviendo, que ojalá que ya salgamos a nivel de las instituciones de cine aquí, ¿no? Uh-huh. Y de que fue, bueno, que ese es todo un tema que la verdad, y justamente ese proyecto lo hice para quitarme el mal genio de todo lo que estaba pasando a nivel institucional, y fue hermoso. Chévere, es interesante lo que dices, ¿no? Porque por un lado, después de estar en pausa durante 2 años, ¿cuáles fueron las motivaciones para retomar un poco la actividad creativa? O sea, por un lado, la pandemia, claro que a alguna gente le salvó, como vos dices, en el sentido de que pudo reconectarse con cosas. Digamos, ¿cómo fue tu proceso? ¿Volviste a ver películas? ¿Cómo así empezaste a escribir? Mira, es chévere lo que dices, porque creo que como cineastas ecuatorianos, más allá de latinoamericanos, de ecuatorianos en específico, siempre tenemos que, y te voy a decir por qué ecuatorianos, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras razones por las cuales estamos haciendo cine. O para mí eso es algo importantísimo. En mi caso, las respuestas son estas, ya que industria no hay, uh-huh, ya que público tampoco, masivo tampoco, ya que dinero no hay, fama peor, no sé si me entiendes. Es como, ¿cuáles son mis motivaciones realmente para hacer cine? Y en ese sentido tengo que volver casi al primer momento, cuando hice mi primer cortometraje, cuando era súper joven, y me pregunté qué es lo que me fascina de esto, y te voy a decir la verdad, lo que a mí me alucina del cine es la descomposición de la imagen. Desarrolla esa idea, por favor. Digamos, la magia de la descomposición de la imagen, que son fotografías, una secuencia de fotografías que crean una imagen, que crean un movimiento. Uh-huh. Entonces, yo siempre estuve como toda esta fascinación por el simple hecho de verle a una persona filmada caminando, pensar que son un conjunto de fotogramas, de fotos separadas, y que mediante este sistema óptico se crea una sensación de movimiento. Y te digo, esa es la razón por la cual filmé en Super 8, porque el Super 8 tiene de eso, tiene la textura de la descomposición de la imagen en su esencia. Claro, qué bonito. ¿No? ¿Y en qué estado está ahorita ese proyecto? O sea, ¿lo estás terminando? ¿Y dónde lo pasarías también? Porque ese es otro tema, ¿no? La distribución o la proyección. Sí, bueno, esa película la terminé recién. Es una película que he disfrutado mucho hacerla en sus diferentes etapas, ¿no? Es un proyecto que tiene de experimental, de intuitivo, como te decía. He disfrutado mucho y ahorita tengo la película terminada y exactamente, vamos ahora como, ¿y ahora qué hacemos con esta película? Y la respuesta es no lo tengo claro. Uh-huh, tengo que, normalmente debería mandar a unos festivales de estreno nacional, pero como van las cosas, está complicado eso. No, la verdad no sé. ya saldrá algo. Claro. Este proyecto también, como decía, esto es un proyecto que me he demorado mucho más que los otros proyectos en terminarlo. Me he demorado casi 4 años, 3 años y medio. Ajá, y me gustaría preguntarte algo, ¿no? Porque también desde la academia, digamos, desde la escuela de cine en la que yo trabajo, a veces se enseña que el proceso, la manufactura de hacer cine pasa por ciertas etapas que son, bueno, la escritura, el desarrollo, la producción, la postproducción y la finalización, ¿no? Y sin embargo también es un modelo de producción que de alguna forma es lógico y se entiende que exista como tal, pero también es una imposición, ¿no? de una manera de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo fue el proceso de hacer esta peli en 4 años? O sea, me imagino yo que filmaste, editaste, o sea, que no seguiste ese proceso, ese protocolo. Estos procesos en este país, en el Ecuador, ya que no existe una industria, estamos todavía inventándonos la manera
de hacer una película. Uh-huh. Entonces hemos llegado a acuerdos entre nosotros, como que son estas etapas que tú dices, ¿no es cierto? Pero todo también puede existir un cine intuitivo, un cine más, no sé, que involucre menos gente, menos personas, un cine más, no sé, más barrial, por así decirlo, filmado en el mismo barrio, no sé, mira, por ejemplo, un buen ejercicio, has visto que se habla de la universidad del cine, ¿no es cierto?, del arte, Ajá. para que tu historia que estás contando sea universal, y muchas veces no hay que salir de tu cuadra para ser universal, para decir las cosas, hay unos ejercicios creativos que son súper buenos, que es hablar de tu universo, el más pequeño, el más íntimo, porque al ser tú, digamos, al exponer tu intimidad, estás siendo universal, justamente. Y al mirar realmente a la señora de la tienda, a las personas que, digamos, a los perros que se cruzan, que los perros callejeros de tu barrio, no sé si me entiendes, Sí, sí, claro. a tu universo, el más cercano, esa es tu relación con el universo. Pero, ¿no? Ajá, de acuerdo. Pero hay una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo sistematizas ese proceso? O sea, me parece súper bonito, ¿no? Hablar de lo íntimo, y lo íntimo, digamos, siempre tiene como esta beta de universal. Pero ¿cómo sistematizar eso íntimo? O sea, ¿haces de entrevistas, por ejemplo, para escribir un guión? ¿Tomas fotos de ese perro callejero, de los chamos que están en la tienda del barrio? ¿Cómo aterrizas o cómo...? Sí me explico, ¿no es cierto? Mira, en mi caso es necesito mucho tiempo libre. Yo no hago una sistematización muy consciente, más bien yo le dejo a mi inconsciente que fluya. Entonces, ¿cómo hago yo? Para mí es importantísimo poder perder el tiempo. Cuando pierdes el tiempo te vas a caminar, te vas a dar una vuelta en la bicicleta, sin tener un objetivo muy claro. ¿Qué es el día de hoy? ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? No, digamos, me voy a ir a dar una vuelta, no sé si me entiendes. Sí. Ahí es cuando realmente pasan cosas, pasan los chispazos en la cabeza, como dicen, ¿no? Ahí es cuando se te empiezan a ocurrir ideas. Si es que yo estoy a full, como dice la gente que le encanta estar ahí, estoy a full, a mí no se me ocurre nada estando a full. No se te ocurre, no puedes nada, no haces nada. Digamos, el pensamiento creativo, en mi caso, la idea, esta primera idea que aparece, es cuando tengo mucho tiempo que perder, cuando no tengo nada que hacer. Eso es muy personal. No, pues claro, es que el proceso creativo es absolutamente personal y único, aunque a veces haya coincidencias con otra gente, ¿no? Y me parece súper chévere lo que dices, porque efectivamente perder el tiempo a veces es como que te da las luces de justamente lo que dices, ¿no? Que se te vienen esos chispazos de qué es lo que quieres contar, ¿no? ¿Y qué opinas del tema de la técnica, ¿no? Porque también están estas técnicas para escribir el guión o para dirigir una película, que dónde pones la cámara, o la técnica de cómo escribes un guión de ficción, por ejemplo, y el punto de giro en qué página tiene que estar. ¿Qué opinas de eso? Verás, bueno, la técnica obviamente que siempre sirve y deberíamos ser unos maestros de la técnica, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo soy fotógrafo de película, digamos, me refiero de foto fija, de cámara de fotos. Y para mí tomar fotos es como mi actividad donde intento maestrizar, ¿cómo se puede decir? Masterizar. Masterizar la técnica de la fotografía. Y después de eso, de alguna manera, lo aplico en el cine. También me interesa mucho el sonido. Es chistoso porque tengo un lado técnico medio nerd, un poquito. No soy tan técnico como algunos colegas que son increíblemente nerds y técnicos y son geniales, y que obviamente es un gusto cuando ha habido la posibilidad de trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero sí tengo un lado técnico yo, un lado a medias, ¿no? Por lo menos, pero conozco bastante y creo que es importante para nosotros los cineastas conocer la técnica, porque esas son nuestras herramientas. Entonces, para poder conocer las herramientas con las que trabaja un sonidista, un fotógrafo, que son nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que preguntarse cuáles son los elementos del cine. Tienes la fotografía, el sonido, tienes el guión, justamente, que también es una técnica, y tienes la actuación. Bueno, tienes un montón de aspectos, ¿no? En el caso del guión que me dices tú, verás, yo trabajé con un guionista argentino que es un capo, que se llama Juan Pablo Domenech. Es un gran guionista y él ha trabajado mucho con Campanella. Ah, wow. Él hizo el guión de La Niña Santa. Increíble. Sí, es un man duro, es un man que tuve la suerte de... Yo hice un guión con él, él trabajó en un guión mío.
Y yo le decía, yo le hablaba de Maquis. Y mi mamá me decía, olvídate de Maquis, olvídate de la estructura, me decía, olvídate. Porque yo le decía, a ver, la introducción, el punto de giro, me decía, olvídate, me decía, solo acuérdate, piensa cuál es la historia. Tienes algo que tienes ganas de hablar, quieres contar una historia, quieres contar algo. Cuéntame, a ver, ¿cuál es la historia? Cuéntame. Y a través de esos pequeños detalles, de esas pequeñas anécdotas, no sé si me entiendes. O sea, de contar como un cuento, ¿no? Algo así. Sí, es olvidarse, según él, ¿no? De su trabajo, y para mí fue importantísimo ver ese punto de vista, que no parte de la técnica, sino parte del relato, parte de las frases, parte de los diálogos. Acuérdate qué te dijo, o qué dijo este personaje. Mira, en mi caso, todos mis guiones, todas mis historias se basan en cosas que me han pasado, entonces se basan en la memoria un poco, y de ahí obviamente es libre, ¿no? Por ejemplo, vas a acordarse de un diálogo y qué te dijo y qué sentiste en ese momento y cosas así, ¿no? Digamos, como una introspectiva muy de adentro. Claro. Y olvidarse un poquito, a veces nos lleva, verás, ese camino nos lleva a lugares que de la otra manera nunca llegaríamos. A lugares mucho más interesantes y mucho más frescos también y mucho más como impredecibles. De acuerdo, y quizás más originales también, que tienen que ver también con la mirada o con lo que se dice, ¿no? La voz propia, de alguna forma, ¿no? Sí, pero yo creo que después de haber dicho esto y de escucharle a este como maestro del guión con el que yo tuve la oportunidad de trabajar, lo más difícil es escribir un buen guión, obviamente. Entonces de ahí nosotros como cineastas ecuatorianos es un gran esfuerzo. Entonces a lo que voy es que no tenemos que rechazar justamente la estructura, no tenemos que, toda esa información que tenemos, de alguna manera tenemos que, ¿cómo se puede decir?, hacerla nuestra y convertirla. Creo que aquí en el Ecuador somos grandes contadores de historia, verás. Hay una tradición oral súper rica a nivel familiar, a nivel, ¿no? La gente le gusta contar historias, la gente es chistosa, hay mucho humor, y creo que tenemos que rescatar eso. ¿Y crees que de alguna forma se ha trasladado esa riqueza de historias? Porque todas las culturas tienen grandes historias, ¿no? Pero ¿crees que en nuestro caso finalmente hemos dado el paso hacia esas pelis que nos representen de alguna forma? Creo que tenemos que hacer el intento, ¿no? Tenemos que hacer exactamente ese intento de esta tradición de contadores de historias, pasarla a papel y pasarla a lenguaje cinematográfico. Sí, o sea, ese es el gran reto, ¿no? Exacto. Y también, ¿qué piensas vos de, o sea, efectivamente en el tema de la producción, las fuentes de financiamiento de una película también determinan ese tipo de película que se va a hacer, ¿no? Y en tu caso, has hecho bastantes películas en poco tiempo, o sea que normalmente, digamos, si te quieres ganar los fondos de fomento, tienes que esperar y ir aplicando por etapas, pero vos has hecho, digamos, o has implementado otros modelos de hacer las cosas. ¿Piensas que eso es así o yo lo veo así desde fuera? Verás, no, yo empecé a hacer mis primeros cortos y mis dos primeras películas fueron hechas antes de que exista la ley de cine o los fondos. Y justo verás, esta película que yo hice que se llamaba Tinta Sangre. Ajá. Es una película que la filmé el 2011, 2012. Me acuerdo que nos dieron un fondo de esos que has visto que reparten el fondo entre algunos proyectos y te terminan dando súper poca plata. El caramelo envenenado. Exactamente, el caso del caramelo envenenado. Entonces, nos dieron como la mitad de la plata que necesitábamos para poder hacer la película. Y empecé a hablar con diferentes productores y con diferentes amigos y colegas y me decían, necesitas conseguir más plata. Y era como, sí, esa película es imposible hacerla con el dinero que tienes. Y hasta que hablé con mi compañero fotógrafo, el Pablo Gordillo, que es con quien he hecho unas 4 o 5 películas con él. Ha estado involucrado, es un gran fotógrafo que he tenido la suerte de trabajar, sobre todo la suerte y la confianza. Nos entendemos muy bien trabajando juntos y siempre es un gusto trabajar con él, es una especie de gurú el Pablo, ¿no? Y él me dijo algo, le conté este caso, ¿no? De que teníamos este problema, teníamos un presupuesto y no nos alcanzaba y ¿sabes qué me dijo él? Me dijo algo increíble, me dijo, mira, nosotros sabemos hacer películas sin plata. Me dijo, olvídate de la plata y hagamos la película. ¿Cachas? Chuta, difícil, claro. No, o sea, no, difícil, pero para nosotros era más fácil. Eso es lo que él me dijo y hicimos la película. Me dijo, el problema ahorita es la plata. Hemos hecho películas sin plata. Ahorita, ¿cuál es el problema? Es que hay plata. Me dijo, hagamos la película, olvídate de la plata.
hicimos y la película es a lo bestia y es de los rodajes, déjame decirte, Isabel, es de los rodajes más chéveres, como más, ¿cómo se puede decir? Con mejor catering. Fue un súper buen proyecto, con un montón de gente que produjo el Joe Holberg. Ajá. Y lo que me dijo el Pablo Gordillo fue importantísimo, hagamos la película nomás. Sí, a veces es como que ese impulso hace falta, ¿no? Como que juntarte con un grupo de gente que quiera hacerlo. Lo que pasa es que luego la vida se va complicando y tal, y ya no es tan fácil, digamos, decir hagamos sin plata. Pero me parece súper chévere eso de repensar cuánta gente realmente necesitamos, achicar ciertas cosas, porque la otra opción, no hacer una película, es como triste. Verás, mi última película, me di cuenta de algo. Hice una película, esta película que te digo, un Super 8. Y te voy a decir algo, yo he estado contratando unos caterings en mis películas que son carísimos, que cada día por persona de catering empiezas a hacer cuentas de cuánto te cuesta el catering y claro, comes como si fuera comida de matrimonio todos los días, no sé si me entiendes, con un presupuesto de $25 por persona de almuerzo, ¿no es cierto? Carísimo. Ya, pero estamos acostumbrados a esos precios de catering. Dije, le voy a contratar a la señora de los almuerzos del frente de mi casa, donde yo como muchas veces. Y comimos súper rico, comida casera. Nos llevaban al set todos los días a un precio súper fresco. La otra cosa, tener un carro, una van parada afuera por $150 diarios, ¿no es cierto? Ajá. Pagas del Uber de la gente y sale muchísimo más barato. Cosas así, soluciones de sentido común básicas. No se maltrató a nadie, todos comimos bien, todo el mundo les llevaron a la casa, pero en vez de tener una van esperando afuera con un chofer que come más que el resto, no sé si me entiendes, hacíamos con viajes de Uber y salía baratísimo. Claro, claro. Era un tremendo ahorro, éramos un equipo pequeño, obviamente, pero empezamos a encontrar soluciones así y también eso es hacer cine. Claro. Yo no como comida de matrimonio todos los días en mi vida, ¿no? Para nada. A veces hay que bajar, ¿no? Eso del catering, que sí, todos los días es una cosa impresionante. ¿Por qué tienen que ser así los rodajes? Claro, lo que pasa es que... Yo me pregunto. Claro, bueno, es que yo comparto totalmente tu inquietud. Cuando he producido mis películas también es como que parto de eso, ¿no? De cuestionar esos modelos de producción. Y a veces la respuesta está en que muchos de los técnicos, de las personas que van a trabajar, vienen del mundo de la publicidad también, porque ahí está la chamba. Entonces están acostumbrados a cierta manera de hacer las cosas y de tener ciertos servicios. Entonces quieren trasladarlo eso a nuestras películas, que son como mucho más chiquitas y que son otra cosa. Como dices, es cine, ¿no? Es distinto. Pero no por hacernos los bacanes ni los especiales, sino que es otra cosa. Mira, cada película es diferente. Por ejemplo, yo sé de una anécdota del rodaje de Happy Together de Wong Kar-wai en Buenos Aires, de que la producción, ellos tenían todo el presupuesto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y la producción había alquilado un camión de luces lleno de gaffers que le tenían parqueado en la vereda y como a las 3 semanas del rodaje no habían bajado ni una sola luz y la productora se le acercó y le dijo, oye, vamos a usar alguna luz porque estaban filmando solo con lámparas, uh-huh, lámparas caseras. Y él le dijo no y devolvieron el camión. Entonces hay que preguntarse cuál es el cine que queremos hacer, cuál es el cine que... Tal vez el cine que queremos hacer es el de Hollywood, con camiones de luces, con todas las de ley. A mí, en mi caso personal, ese no es el cine que quiero hacer, no me interesa para nada. Nunca me ha interesado y nunca he estado dentro de mis objetivos de hacer un cine así. Sobre todo porque, ¿sabes por qué? Porque siento que no existe eso aquí. No, pues está súper difícil. Mira, hasta las producciones más de industria de aquí son chiquititas. No, y me parece, bueno, yo creo que hay que preguntarse muy personalmente exactamente, ¿no? Volviendo a la pregunta tuya, ¿cuál es el cine que queremos hacer? Chévere, me parece chévere esa pregunta de ley. Oye, Mateo, y un poco para ir cerrando la conversación, me gustaría que nos cuentes o que nos recomiendes películas. ¿Qué te has visto últimamente que te haya llamado la atención? Toma 2. ¿Qué película nos recomiendas? Bueno, me vi esta película, ¿cómo es? Vidas Pasadas. Ajá, sí. ¿Cómo se llama la directora? Celine no sé. Song, algo así es. Y es una película que te hace pensar muchas cosas y eso me parece muy válido. Es la manera como está filmada, me gustó mucho. Me hizo acuerdo a unos cortometrajes de los 90. Es como hay un tipo de cine noventero que se parece en chance. Hay una película de este man de apellido Smith que se llama
Clerks. Me hizo acuerdo a Clerks esa película. Es una película filmada con un trípode y unas personas conversando, hablando, sin tanto plano contra plano, sino pocos primeros planos abiertos. Me gustó cómo está filmada esa película, y la verdad es que la historia es tan fuerte que te metes, ¿no?, en la historia y te metes en la cabeza de los personajes sin tanto ruido técnico, no sé si me entiendes, sin tanto movimiento de cámara, ¿no? Me parece que es una película que tiene referencias de los 90, me gustó mucho por eso. Chévere lo que dices, sí, es una película muy bonita, de ley. ¿Qué más? A ver, creo que me impresionado esa, porque de ahí me vi Poor Things, y es una película súper flashosa que empieza bien, que me gusta, pero después se diluye. Me decepcionó esa película en la mitad y estaba decepcionada, me dio mucha pena. Pero empieza de una manera, bueno, obviamente súper flashosa, ¿no? Con un sonido, con una música y una técnica especial que nunca hemos visto, pero no se sostiene lamentablemente. Pero sí, me gustan las películas de monstruos a mí. Entonces me hizo acuerdo Frankenstein. Es como la segunda parte debería llamarse La hija de Frankenstein, sí. Oye, ¿y te viste la de Wim Wenders, Perfect Days? No me he visto. Hay un montón de películas que debería ver y que no. Y no necesariamente nuevas, o sea, ¿qué otra peli nos recomendarías ver que no necesariamente se haya estrenado recientemente, sino a qué pelis vos regresas cuando estás así como sediento de inspiración Mira, Barton Fink. Siempre por un lado Barton Fink. ¿Y por qué? De los hermanos Coen. Ajá. Tiene una energía interna, no sé, tiene algo esa película que a mí puede ser también que en el momento que me vi tenía unos 22 años, 21 años, y me inspiró así, me atrapó esa película. Tengo como esa energía, ese recuerdo que me encantó de una manera como no me ha gustado nada más, así. Bueno. Además, la historia de un escritor que no tiene inspiración, me sentí súper identificado y me encantó eso también. ¿Y a esa película regresas así de vez en cuando? Sí, Barton Fink, por un lado, y verás, ya que dices, recién me leí tengo un libro que es un análisis de la película Vértigo, de Hitchcock, que esa es otra película que siempre vuelvo, que me alucina Vértigo desde un montón de puntos de vista, y recién no la volví a ver, pero me leí este libro que es como volverla a ver, porque es un análisis casi que escena por escena. Es un libro que habla de la película desde diferentes puntos de vista, y súper rico. Vértigo, y recomiendo obviamente siempre Vértigo. Claro, un clásico además del cine. ¿Y alguna peli latinoamericana? Bueno, ahora que se van a estrenar esas películas ecuatorianas, quizás Ratas, Ratones, Rateros, recomiendo que vayan a ver, ojalá en el cine. ¿Cómo se van? No sabía que se iban a reestrenar películas. Sí, se van a reestrenar en multicines, dicen, ¿no? Que algunas películas ecuatorianas, entre esas Ratas, Ratones, Rateros. Y vale la pena verla, creo yo, desde diferentes puntos de vista técnico, justamente, actoral, técnico, fotografía, sonido. Pasaron muchas cosas muy interesantes. Vean la edición que yo edité de la película. Es verdad. Pero sabes que curiosamente en los procesos de admisión de los estudiantes que quieren entrar a la escuela de cine acá, en la Universidad de las Artes, diría yo que de los casi 8 años que estoy acá y que he hecho ese proceso, el 95.6% de los aspirantes ha visto Ratas, Ratones y Rateros. Es una película que ha calado hondo, digamos, de ley. Marcó, sí, es una película importante en este país, obviamente. Tiene una energía, además, única. Porque desde el punto de vista del cine ecuatoriano hay algunas películas que desde el punto de vista energético como que se repiten, no sé si me entiendes, como que se siente por el tipo de actuación quizás de una u otra película, ahí en una onda ahí de cine ecuatoriano. Ratas es diferente, Ratas tiene otra energía, no sé por qué, y eso me encanta de Ratas. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, y además que es bien ecuatoriana en el sentido que habla de un montón de cosas bien locales, y eso es raro, porque la película es buena más allá de que uno como ecuatoriana te identifiques con la historia, con los personajes, como que sí, la energía que tiene razón, es como, a mí me encanta Ratas, la música, la banda sonora es increíble, el montaje, las actuaciones, sí es una peli que sí vale la pena siempre recomendar. Sí, chévere. Ya pues, Mateo, oye, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a conversar un poquito con
aquí en 25 watts. Ojalá que la próxima nos veamos acá en Guayaquil y que sea en vivo. Qué chévere. De ley. Muchas gracias, Isabel. Te agradezco mucho por la entrevista. Es bueno acordarse de estas cosas de vez en cuando. Claro que sí. Oye, te deseo un montón de suerte con los proyectos que se vienen y ojalá podamos ver una peli tuya pronto en el cine o aquí en el Manzana 14, ¿ya? Un abrazo, Mateo. Abrazo, Isabel, que te vaya bien. Igual. Saludos gracias. A todos. Gracias. Chau, chau. Chao, chao, chao. El podcast 25 watts es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2024-2025. 25 watts.